Muy buenas noches, muy contentos de llegar hasta ustedes acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Edición de hoy, lunes 29 de mayo del año 2023. Oscar Ferrar, buenas noches. Marcos, muy buenas noches. ¿Todo bien? Sí, excelente. Una semana muy interesante para la cultura de este país. Maravilla. Y gusto tenerte de vuelta. Gracias, te agradezco mucho. Rubén Novelar, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te va, Marco? Hola, Oscar. Hola también a toda la audiencia de La Noche Menos Pensada, que nos sintoniza lunes y jueves para vernos a las 21:30. Yo, tema fútbol, paso de largo, ya hay un campeón, así que no hace falta ni hablar. Mejor pasamos de largo. Sí. Hubo algo mucho más interesante este fin de semana. ¿Por qué será que querés pasar de largo? La Sabaneta se empantanó otra vez. Pasemos de largo, pasemos de largo. Estoy hablando de que hubo algo mucho más interesante este fin de semana y va a durar toda esta semana hasta el próximo domingo. La feria del libro. La Feria Internacional del Libro, sí, ¿verdad? Señor. Ahora, yo me hago siempre una pregunta. ¿Cuál? Y nuestras ferias son tan lindas, ¿verdad? Pero a veces están tan abandonadas. Esta hubiese sido con la presencia de todos nuestros vecinos de aquí, ¿verdad? Del Chaco, de Resistencia. Vienen también. Hay representantes, sí. Pero hay que le hubiesen dado más importancia. Porque el libro va a seguir siempre, pese a toda la... Pero algo interesante dentro de todo, para rescatar un poco, Marcos y Oscar, y audiencia también, se está hablando de una migración del libro al formato electrónico. Sí. Pero pese a todo eso, tenemos materiales impresos excelentes. Sí, es cierto, o sea, lo que vos hay futuro todavía. Es un tema que nosotros hemos discutido mucho en la parte de periódicos, ¿verdad? Sí. Eso es mucho más rápido porque la gente hoy lee más por el sistema digital. Uh-huh. Pero yo no puedo, terminando el mal tema, me es difícil leer un libro en una cosa digital. No sé si a mí nomás por la edad, ¿verdad? Pero a mucha gente quiere que sea mucho más rápida la cosa. Pues los jóvenes tienen otra conducta. Ellos ya se adaptan mucho más rápido a la tecnología. Otra conducta, le interesa más el movimiento. Los chicos cuando ven un libro hacen esto como si fuera para ojear el formato electrónico. Pero sin embargo vos sabés que según unos libreros nos dicen que están vendiendo mucho más libros. Y a mí me sorprende eso, no sé si... Bueno, respondiendo a tu incógnita de por qué de repente no se le da tanta importancia a una feria del libro, no sé si responde, pero me recuerda una anécdota. No hace mucho tiempo un diplomático se le descubrió robando un libro. Y el muy hábil y astuto de Bernardo Neri Farina dijo, no fue un diplomático paraguayo. Con eso ya digo todo. Bueno, vamos a hablar de la Feria del Libro y por supuesto tenemos dos invitados de lujo esta noche que están participando en la feria con presentación de libros. Uno de ellos es Roberto Goiris, que ya está acá en nuestro estudio. Apreciado amigo de todos. Y también está Nicolás Gaona. Él es abogado de larga trayectoria en el campo de las leyes, que tiene un libro también que va a lanzar, que también hará la presentación de un libro. Vamos a hablarlo por separado, ¿verdad? Porque digamos son vertientes muy distintas, pero siempre que tiene como eje común la creatividad. Así que si les parece, hacemos una pausa y ya empezamos a recibir a los invitados. Me parece muy bien. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Estamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos a ustedes a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV y también nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Bien, ya les anunciamos, estamos en la semana de la feria del libro que se realiza en el Centro de Convenciones Mariscal, ¿verdad? Ahí en el Shopping Mariscal López. Ex Martel, ¿verdad? Que va hasta el domingo. Y se va hasta el próximo domingo. La entrada es gratuita, así que no hay ninguna razón para no asistir a la Feria del Libro que está abierta desde la mañana hasta la noche. Y precisamente uno de los que hizo una presentación de libros, recientemente un material muy interesante, que ya tiene antecedentes inclusive, es Roberto Goiris. Ya lo conocen a través de esta publicación. Huellas en la tormenta. Sí, señor. También a través de esta publicación. 1811. Y ahora, en esta feria, acaba de salir del horno, acaba de ser presentado. Laberinto. Esa obra 1811 creo que hizo con Robin Wood. Ahora vamos a dilucidar.
nuestro invitado de lujo esta noche. Roberto Goilis, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas, ¿cómo están, muchachos? Mucho gusto en verlos nuevamente después de tanto tiempo. Realmente. Y un saludo muy cordial a la audiencia. Roberto, es en medio de tanto trabajo, ¿verdad? De crear el trabajo publicitario y ese tipo de cosas, ¿te da el tiempo para la creatividad? Realmente yo le dedico ahora un poco más de tiempo a la creación de historietas e ilustraciones que a la publicidad. Si bien siempre acompaño lo que se hace en la agencia, eso está un poco más en manos de mi hijo y de Fátima Vargas, que también me ayuda con el desarrollo de los trabajos, la coordinación, etc. ¿Cuántos años tiene la agencia, Roberto, de publicidad? Y se fundó en 2022, así que tiene... 2002, perdón. No. Así que... Sí, 2002, 21 años. 2002, sí, 21 años. Tenemos Sí, 21 Roberto, años. Claro. Antes que nada tengo que decir que es un placer verte aquí, después de tanto tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Así es. Recordando un poco también los viejos tiempos del diario. Fuimos compañeros en el diario Última En Hora. el diario Última Hora. También con Marcos, ¿no? También. También. ¿Cómo los aguantaba, Roberto? a Y ellos? estábamos separados por un piso. Yo cuando eso no estaba por redacción, estaba por fotomecánica. Una profesión que ya desapareció. Sí, hoy Sí, desapareció. Sí, ya no existe. Ya no existe. Si seguía en eso, me quedaba desocupado. Pero Cierto, sí. este trabajo tuyo ahora, el laberinto, ¿qué nos puedes contar de esto? Este lanzamiento que haces ahora. Bueno, esta es una historieta que se publicó recientemente en Inglaterra, en la revista de un señor que se llama David Lloyd. que En es- Inglaterra. En Inglaterra, sí. Él tiene una revista que se llama Aces Weekly y me pidió una idea novedosa, según me dijo. Yo no sabía muy bien qué presentarle, entonces le presenté esto. Y él aceptó, se publicó ahí. Y es una historieta de fantasía, misterio, terror, aventura, en que yo aprovecho y hago un homenaje a la lectura y a los autores que admiro profundamente, como por ejemplo Jorge Luis Borges, Howard Phillips Lovecraft, A Lovecraft, sí. Alberto Breccia, ya en Sí. la rama de la historieta, Alberto Breccia, gran ilustrador, y Robin Hood, entre otros homenajes que se van a descubrir en la lectura. Excelentes todo, ¿eh? ¿Y de qué trata el cómic? Bueno, el cómic tiene como protagonista a un joven que está buscando trabajo en una gran ciudad. Es un joven como tantos, pero se llama Jorge Luis Borges. Pero no es el escritor. Es un homónimo. Es un homónimo. Él no tiene la experiencia de la lectura, no tiene esa cultura enciclopédica que tenía el literato. Es un joven simplemente con muchas ganas de conseguir un trabajo que lo sustente y ve un anuncio un poco misterioso en un periódico que pide ayudante de biblioteca. Y se presenta al lugar y es inmediatamente contratado. Pero descubre que la biblioteca no se asocia con esa idea que él tenía de una biblioteca, con estantes, libros, gente sentada leyendo, etc. Es diferente. Se parece más a una construcción. Y entonces él empieza a trabajar allí y de a poco va descubriendo cosas, como por ejemplo que hay misterios sin resolver, personas que desaparecen en el lugar, testimonios de trabajadores que dicen haber visto monstruos, que dicen haber visto figuras ancestrales. Algunos empiezan a adorar a un antiguo dios para que les perdone la vida y cosas así, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo que él descubre esos peligros, descubre otra cosa, descubre la lectura. Y el hecho de leer le produce placer, le produce gusto, se halla con los libros, que fue mi experiencia, digamos, ¿verdad? Allá un término bien... Bien Sí, paraguayo. Bien paraguayo. Bien paraguayo. Que significa estar feliz o contento. Exactamente. Entonces, él descubre ese placer de leer y al mismo tiempo descubre que necesita leer para salvar su vida. Ese es más o menos el... De ahí el laberinto, entonces, ¿verdad? Sí. Pero tiene que tener mucho de Lovecraft también. Sí, tiene. Porque él, fantástico eran son sus relatos, ¿verdad? Sí, totalmente. Mira, laberinto de hecho es un nombre que remite
a muchas asociaciones con la obra de Jorge Luis Borges, que ha Sí. mencionado y tocado ese tema en varias de sus obras. Sí. Y por el lado de Lovecraft, los seres primigenios, los antiguos dioses, Los monstruos. ¿verdad? Los monstruos ancestrales, Sí. y Hay ese que- tipo de cosas. Por el lado de Breccia, un dibujante uruguayo que si no lo conocen, lo No. pueden buscar en Google, que es un monstruo, Interesante. fue un monstruo de la historieta y de la ilustración. Brescia. Breccia, sí, con dos Brescia. C. Ajá. Yo lo pronuncio como creo que se pronuncia. Breccia. Sí. Ajá. Y yo siento una profunda admiración por él. Él también hizo adaptaciones de relatos de terror, como los de Edgar Allan Poe. Creo que El corazón delator fue una de las adaptaciones. Y también la obra de Lovecraft. Y por supuesto Robin, que Ese fue mi ese fuera compañero de serie. de aventuras, pero también mi maestro, mi ídolo cuando yo era adolescente. ¿Cuándo falleció él? ¿Hace cuánto? ¿2 Y años hace por ahí? poco nomás. Sí, hace poquito. Hace Uno, un dos año y años, sí. medio, ponerle. Roberto, ¿te acordás cuando venían esas revistas que De Robin Hood. de Robin Hood? D'Artagnan, y más el cosas, Tony. D'Artagnan, el Tony. Pero los- Y venían, no sé, el miércoles o jueves creo que se vendía. Yo esperaba con ansia eso. Sí. Volviendo ¿Y un vos? poco atrás, pero me gustaría profundizar un poquito con más datos de Aces Weekly. Esta es una publicación semanal, presumo por el nombre. No, es una publicación online. Es Online, virtual. Sí. inglesa la publicación. Y el sistema es el mismo que Netflix, por decirte un Ah, nombre. ya. O sea, vos pagás una Suscripción. Pero- una solamente de suscripción cómics. periódica solo de cómics. Y tu caso, tu aporte, tu trabajo fue la parte del cómic, el diseño, más el argumento. ¿Ellos tradujeron al inglés? Realmente yo hice la traducción Ajá, primero, Ajá. con ayuda de Google, Sí, claro. Sí. Y ellos acomodaron. y sobre con todo. mis pobres conocimientos de inglés. Sí. Pero el propio David Lloyd hizo la edición, Ah, ya. edición de texto, para adecuar a lo Sí. que ellos llaman es slang, la forma, el modismo slang, ujú. en que tienen de hablar, y darle algunos toquecitos a errores de traducción que yo cometí. Claro, ¿no? claro. Pero no, la ilustración no. In totum corresponde a tu diseño, ¿no? No, tanto el argumento, el guión, como Ajá, el ya. dibujo, el color, la obra es totalmente mía. No. Lo que ¿Qué, hace, qué repercusión tuvo tu publicación, tu trabajo en Aces Weekly? y bueno, el editor David Lloyd, que hace poco nos visitó en la Comic Con Paraguay. Ah. Ahí yo lo conocí porque yo no lo conocía. Todo esto fue hecho antes de conocerlo personalmente. Él se convirtió en mi amigo, ¿verdad? Y él me pidió más cosas para publicar Para la aquí. publicación. Así que supongo que tan mal no le fue. No, claro. No, Claro, evidentemente. Sí, no, ¿Cuándo si no, fue no te va eso? a pedir. Pero sí, bueno, perdón, ¿en qué formato? ¿Va como aquí en Online, dijo. online? Sí, por eso tiene este formato apaisado que también remite Ah, a las antiguas revistas de historietas Sí. de la década de los 50 en la República Argentina. No Sí. sé si ustedes se acuerdan. Sí, sí. Hora Cero, por ejemplo. Sí. Hora cero. Y otras publicaciones de ese tipo tenían este formato y es tradicional, no solamente en Argentina, en muchos otros países. O sea, responde a una exigencia. En este caso por el formato de pantalla. Correcto. Roberto, ¿a qué razón atribuís la vigencia del cómic? Porque muchas veces de repente hay ciertas cosas que pasan por una u otra razón, ¿verdad? De repente un invento dura un tiempo y luego desaparece. Sin embargo, un rubro como el cómic sigue vigente con la adaptación de la tecnología a través de Internet, o como quieras llamarlo, pero sigue vigente. Bueno, fíjate que cuando yo comencé a hacer cómics en Paraguay, que yo comencé muy jovencito, a mí me decían que no existía público para eso. Y como yo soy un poco terco, seguí haciendo, ¿verdad? Y el público apareció. En algún momento apareció el público. apareció. Apareció. Sí. Y hoy día yo puedo decir que nosotros en Paraguay tenemos una especie de, no voy a decir industria, pero estamos ya con una explosión de publicaciones. Y una cosa que a mí me preocupaba mucho era la emergencia de autores nuevos que no aparecían. Después, ¡pum!, aparecieron un montón de chicos y chicas de acá, de Asunción, de Ciudad del Este, de Encarnación, Que siguen. que están haciendo ¿Y cosas. qué tal ¿verdad? están en eso?
Y hay muchas publicaciones. Hay muchas, Vos pasate por el stand número 13 en la Feria del Libro Voy a estar por ahí. y Hoy vas voy a a estar. ver la cantidad de publicaciones que tenemos. No solamente nosotros. Mañana, también- pues ya se cierra en minutos. No, hasta las 9. Sí, y No. ya termina. Ah, sí, tenés razón. No, pero vamos a alcanzar o no, ya no. Ya no, mañana sí. Mañana. Y bueno, sí. cuando Pero puedan, hasta el domingo tenés tiempo. Sí. es Sí. una invitación abierta no solamente a ustedes, sino al público, porque ahí se va a ver todo lo que hay. Y no solamente de nuestra producción, de autores, digamos, ¿verdad? Ujú. Sino que hay editoriales que están publicando sus colaboraciones, de sus producciones de cómics. Por ejemplo, Servilibro lanzó La vida de Robin Hood en cómic Ah. hace poquito, con el guión de Andrés Colmán Gutiérrez y dibujos de Adam. Roberto, parecería ser, al menos por la información que yo tengo, que los japoneses consumen mucho cómics. Sí, es Sigue, así. sigue eso. Sí. Y de hecho el manga, que es la forma en que ellos llaman a la historieta, Sí. está ganando terreno en el mundo entero. O sea, le está comiendo mercado al cómic Tradicional. Cómic yankee, vamos a decir, porque Ajá, es el que claro. más se promociona y, ¿Y por se qué el éxito distribuye. del manga japonés? Y no sabría decirte la razón exacta, pero por lo visto conecta con las emociones y con los gustos Ujú. de nuevas generaciones que son las que van imponiendo la... O sea, la muy cuestión. lejos de que decrezca la cantidad de seguidores del cómics, digamos, hay aumento, incremento en cuanto a público. Existe Mira, público. sucede el mismo fenómeno que con los libros. Ujú. Si vos decís se lee más o menos que antes, hoy se lee más, pero se lee, hay muchas más publicaciones, entonces cada publicación tiene un nicho de mercado. Claro. Los cómics en general, las historietas, el fumetto italiano, la BD europea, el manga japonés, todos tienen ese fenómeno, repiten ese fenómeno. Hay muchas publicaciones y el público se conforma en nichos. Por supuesto hay excepciones que son masivas, ¿verdad? Como antes eran los cómics. Cuando Oscar recordaba, por ejemplo, aquellas revistas de la editorial Columba, esas tenían una tirada enorme de Pero 2.500.000 ejemplares al mes para 5 revistas. increíble. Sí, mucha Una gente. cosa enorme. Yo cuando trabajé en San Pablo en la década de los 80, que trabajaba con la editora Abril, yo trabajaba en un estudio que producía 5 revistas por mes. Y lo mínimo que te permitían vender era 130, 150.000 ejemplares. Menos que eso ya te empezaban a presionar para que aumente, ¿verdad? Y pues entonces, obviamente, generalmente las publicaciones tenían más que eso. Y Roberto, ¿y el caso de cómics que se lleven a hacer películas, a hacer films, existe eso? Claro. Como antes era Claro. común. Claro, mira, Habitual. ahora por Sí. ejemplo el caso más cercano que tenemos es el de la Argentina con El Eternauta. El Eternauta es una obra clásica de Héctor Germán Oestergel, guionista, y Francisco Solano López, dibujante. Así se llamaba. Así se llama. Sí, Ah, así se llamaba. Una obra clásica de la ciencia ficción y el terror de la Argentina. Clásica. Incluso es muy sonado el caso del escritor que fue desaparecido durante la dictadura y también sus 4 hijas. ¿Verdad? Imagínate la tragedia. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Y parte de eso está vinculado a una cuestión política del autor, pero también a la historieta. O sea, por lo visto les molestaba todo lo que hacía el tipo, ¿verdad? Era molestoso. Antes se producía mucho cómics, pero en blanco y negro. No sé si era problema de reducción de costos de los impresos o realmente la producción original era así. Y fíjate vos, si puedo invertir un poco de tiempo en historia, ¿verdad? Claro. Sí. Cuando se crearon los cómics fue en el periódico de Randall Hearst. Y el primer personaje se llamaba el Yellow Kid, El chico amarillo. el chico amarillo. Y se llamaba así porque tenía una camiseta amarilla, ¿verdad? Entonces ya había 2 colores por lo menos. Ah, claro, sí. O sea, ahí comenzó el Ya. cómic con colores. En aquella época los colores eran por separación. Vos Sí. que trabajaste en fotomecánica sabes perfectamente que se hacían con capas. Y bueno, y el hecho de hacerlo en blanco y negro refleja la necesidad, por un lado autoral del quien lo hace, pero por otro lado de los costos, como bien dijiste, ¿verdad? Muchísimos mangas, que es la historieta que más se vende Japonesa. actualmente, son en blanco y negro.
Cuando hablamos de cómic y la vigencia, no podemos dejar de recordar un hecho trágico que tiene relación, justamente por la vigencia del cómic, de lo que pasó en París. Aquel ataque inmisericordia, ¿verdad? Sí. A los integrantes de la redacción de un... Charlie Hebdo, ¿verdad? Por cuestiones religiosas. Por una cuestión religiosa, ¿verdad? Y sí, no podemos dejar de recordar. O sea, está vigente. Totalmente, mira. Esto se relaciona con el humor gráfico y la historieta, porque ambas cosas se mezclaban en el periódico. Sí. Y realmente es la intolerancia. Yo creo que es un signo de nuestra época también. Sí, sin duda. Roberto, además de tu incursión por países como Brasil, Argentina, Estados Unidos, por mencionar algunos, Europa también, trabajaste para medios locales también como ilustrador, además del diario Última Hora, ¿dónde estuviste? Yo comencé mi carrera a los 16 años dibujando para el diario ABC Color. Ah, comenzaste en ABC Comencé Color. en ABC Color. Esa fue mi primera incursión profesional. Y ahí dibujaba el suplemento escolar. Y un poquito después comencé a desarrollar mi carrera en forma paralela con la publicidad, a través de la primera agencia en la que trabajé como, en aquel momento se llamaba dibujante publicitario. Hoy se llama creativo. O diseñador gráfico. Claro. Con Carolina Clivio. Ah, con CC Sí, Publicidad. CC Publicidad. Estamos hablando allá de la década del 80. por ahí. 79. Ajá, 77 yo comencé en ABC. ajá. 79 comencé a trabajar en publicidad. Nos delata, se nos cae la cédula. Comenzaste con ABC Color. Comencé Después con migraste ABC. fuiste a Y Última ahí Hora. comencé ese vaivén que es característico en mi vida, que es un poco en prensa o en medios de comunicación y otro poco en agencias de publicidad. Una combinación muy propia de... Sí. Como Los ilustración creativos. creativa, básicamente. Algunos cómics. Siempre. Lo de los cómics, si bien hubo un momento en mi vida en que yo le di mucho énfasis a la publicidad, porque pagaba muy bien, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente le daba más tiempo, pero siempre lo mantuve como un hobby o si no como un negocio, ¿verdad? Y con Italia y Estados Unidos, ¿cómo fue la participación tuya? Bueno, con Estados Unidos fue a partir de 2001, creo, cuando yo fui a visitar la exposición, el evento que se llama San Diego Comic Con, en Estados Unidos. Por recomendación de un... En California. Sí, por recomendación de un escritor guionista brasileño que me acompañó en el viaje para presentarme a sus conocidos y qué sé yo, ¿verdad? Y bueno, ahí empecé a entender un poco cómo era la dinámica de este trabajo para vincularse con estas grandes editoras, o pequeñas o medianas, porque hay de todo, ¿verdad? De todo, de todo. Y por supuesto no es fácil, pero fue una forma en que empecé a vincularme y empecé a exportar para ese mercado. Anteriormente ya había trabajado con el Brasil, pero ahí empecé a trabajar con pequeñas editoras de Estados Unidos, también con escritores, y fui consiguiendo algunas cositas más con editoras más interesantes. ¿Y no pudiste, digamos, exportar mitos paraguayos con publicaciones extranjeras? No, en todos los casos es una industria, entonces me pedían una parte del trabajo. Y la parte que me pedían, por ejemplo, era el lápiz. Vos dibujame el lápiz de esta historieta, Sí, claro. o en todo caso dibujame el lápiz y tinta, y nada más. ¿Y acá en Paraguay? No, acá en Paraguay sí hago mis propias historietas, y de hecho estoy muy enfocado Sobre en cuestiones épicas también. todo, ¿verdad? A mí me interesa mucho la historia paraguaya, me interesa la cultura paraguaya, la mitología guaraní, por ejemplo, ¿verdad? Y fue así que algunas de las producciones que hice fueron 7 mitos guaraníes, Los hijos de Tahuí Queraná, que siempre es un material, ya va por su tercera edición, Ajá. y siempre es muy solicitado por niños y jóvenes. Les gusta mucho. Bueno, es lo que me dicen, ¿verdad? Claro. Y también tuve otra experiencia muy gratificante y también muy emocionante, porque toca el corazón, ¿verdad? Me tocó el corazón a mí, de todo lo que representó los gobiernos posteriores a la independencia, incluyendo la guerra de la Triple Alianza. Que realmente cuando uno se pone a investigar, yo trabajé con
Jorge Rubiani para ese proyecto. Coordinamos el historiador, nosotros. con el Sí. arquitecto. Ujú. Y cuando uno se pone a investigar, porque él me asesoraba también, ¿verdad? Y escribía algunas notas de complemento, pero el punto es que cuando vos empezás a conocer más y más y más, te quedás muy afectado. Por lo menos a mí me afectó. Afecta. Me afectó mucho la cantidad de muertes que hubo, la injusticia que se cometió contra nuestro país, es lo que yo considero. Claro. El genocidio prácticamente, le están llamando a algunas personas, ¿verdad? Esa guerra de exterminio. Y bueno, son cosas que me afectan y también tienen que ver con mi opción de buscar temas propios. Es decir, no esperar a que desde afuera nos cuenten nuestra historia, sino nosotros dar nuestra versión. ¿Cuánto, perdón, yéndonos un poco al laberinto, cuánto cuesta la obra que se está vendiendo en la feria del libro hoy día? 45.000 guaraníes. 45.000 guaraníes. Sí, Un precio accesible. Precio bastante accesible. accesible. ¿Y en qué parte se vende eso? Y nosotros estamos como Comic Paraguay, que es un grupo de autores, Ajá. estamos en el stand número 13. Nos pueden visitar ahí hasta el día 4 de junio. Roberto, no es la primera vez que haces presentaciones en la Feria del Libro y por supuesto también te vas con una mirada como público, ¿verdad? Como mucha gente. Luces y sombras. ¿Qué es lo bueno y qué es lo que le falta a la Feria del Libro? Mira, la Feria del Libro es un lugar, en este espacio que tenemos, es un lugar muy interesante, congrega mucha gente por la ubicación, hay una diversidad de propuestas que uno puede ver simplemente visitando. Yo lo que creo es que nos queda chico, o sea, Sí. Yo también creo se eso. puede aspirar a más porque el espacio... ¿En extensión? En o extensión un plazo? física. Un espacio físico No física. solamente eso, sino hacia otros mercados también, ¿verdad? O el interior, Por ejemplo, quizás. El interior. Hay una cosa que nosotros soñamos siempre con Buenos Aires y con, no sé, Buenos Río. Aires es un buen ejemplo. Río. Pero también tenemos que empezar a soñar aquí con estas poblaciones que son tan importantes, ¿verdad? Posada, Resistencia, Foz. Hay una cantidad de cosas que podría ser un mercado más. Aparte, también conseguirlo Buenos Aires y Río, no hay problema. Pero estos mercados de acá. La gente son del nordeste importantes. viene acá a exponer. El nordeste que La gente venga y del sur nosotros son ir, participar. Fíjate- ir y venirse, amigo. Ese nivel Fíjate- nuestra historia. Que eso es muy interesante, pero eso tiene que ser hecho en forma conjunta entre el Conjunta. sector privado y el Estado. Sí, Y el Estado realmente no está muy interesado. no está. La Y cultura se para el necesita- Estado es. Para llegar al interior se necesita el soporte estatal. A ver, sí. Porque la empresa privada tiene una lógica de lucro, eso lo sabemos todos. Y es natural que sea así, ¿verdad? no, si va al pero- interior y no vende nada, por Claro, decirte, ¿verdad? Claro. Entonces no puede sostener esa presencia. Totalmente Por eso es de que acuerdo. si hay un acuerdo entre el sector privado y el Estado contribuye con una estructura, o con transporte, o con lo que sea, con la movilización, en todo caso, de la gente en el interior, y la empresa privada contribuye con su parte, que lo hace muy bien también, y se puede lograr algo. Sí. Roberto, puede. ¿y el apoyo del FONDEC, que para eso está también, se siente o no? Sí, para mí sí, porque, bueno, es quizá un poco egoísta, pero yo presenté un proyecto del Cabixuí Perdido, se llama, una obra que hicimos en conjunto con otros actores, En recordación a aquel en famoso Cabixuí. recordación y homenaje al Cabixuí. Y fue apoyado por el FONDEC, ¿verdad? Ahora, yo desconozco el alcance de la contribución del FONDEC, pero para mí sí funciona. Hay otro sistema que creo que va de la parte del Secretaría de Cultura, me parece, que Sí. tiene algo que se llama fondos concursables. Ahí nunca gané nada, pero digamos, existe, ¿verdad? Hay carencia de apoyo, ¿eh? Yo creo que tiene Sí. que ser más fuerte el apoyo. Yo también creo Necesitamos. que el Estado debería apoyar más. Sí. Pero fíjate que con eso poco que se está apoyando, ya se lograron algunas publicaciones interesantes. Realmente. Nosotros. Roberto, no. te agradecemos mucho tu presencia esta noche. Vamos a, por supuesto, a estar en la Feria del Libro y también le invitamos al público. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, los espero a todos. Hasta el domingo tenemos tiempo, Bueno, vamos a estar. una breve pausa y enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada.
Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. La Feria del Libro, estamos hablando de la Feria del Libro, estamos esta noche con autores de libros que fueron presentados en estos días. Ahora precisamente está con nosotros Nicolás Gaona Irún, él es abogado de larga trayectoria en el campo judicial e igualmente catedrático de la Universidad Nacional y con quien me une una larga amistad. Él presentó en estos días este libro. El jueves pasado. El jueves pasado concretamente, se titula Elementos para un reexamen de la jurisprudencia constitucional, un manual. Nicolás, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Contanos básicamente en qué consiste esta obra bien voluminosa. Sí, buenas noches, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, este libro es una especie de reestudio sobre la jurisprudencia que recayó entre el año 95 y el año 2000. Tiempo crítico en la historia del Paraguay. 25 años. Sí, no, 1995 al 2000. Al 2000. Perdón, al 2000. Sí. Un periodo. 5 años. Sí. Un quinquenio interesante. Sí. El caso Lino Oviedo, Sí. doble acefalía, Luis Ángel González Maqui, inamovilidad de los ministros de la Corte. Prácticamente todo lo que fue fundante para ¿Recayó la en la Corte democracia Suprema? Recayó en la Corte Suprema. El periodo posiblemente más difícil para la interpretación y aplicación de la Constitución vigente desde 1992. Es Fresquita la Constitución. Sí, señor. Pero parecería Gracias, ser, doctor, de que en esa época fue diligente la Corte Suprema, porque actualmente la crítica al menos habla de que pasan 7, 10 o 15 años que están ahí, no sé si cajoneados, al menos olvidados algunos expedientes donde no tienen pronunciamiento. Bueno, mire, yo tengo una impresión respecto de la estructura de la Constitución del año 92, que por suerte Marcos nos recordó, ¿verdad? Porque parecía medio aislada la jurisprudencia 95 al 2000, ¿verdad? Pero el sentido, digamos, pedagógico es que en el año 92 entra en vigencia, en vigor la nueva Constitución y 3 años después se constituye la primer corte, digamos, de la democracia. Sí, es cierto. Es producto de un pacto y producto de ese pacto se generó probablemente la mejor constitución, la mejor Corte Suprema de Justicia del Paraguay. Burgos, por ejemplo, que estaba. Irala Burgos, Luis Lescano Claude, Enrique Sosa, Elixeno Ayala, etc. ¿Y a qué se debió eso? ¿Por qué se considera la mejor en la elección? ¿Qué significó esa elección y no ahora, por ejemplo? Y mire, señor, en mi lectura, los temas tratados y cómo fueron resueltos en cuanto a la independencia de la Corte son los que hacen la calidad de los pronunciamientos. Fíjense que se resolvió el conflicto de la doble acefalía, por ejemplo, caso que recae el Poder Ejecutivo en Luis Ángel González Maqui. Sí. Y se tomó una posición, digamos, haciendo una lectura literal del texto de la Constitución. Posterior a eso, o antes ya, el caso del general Lino César Oviedo. También. La discusión entre si se resolvía en la justicia ordinaria el asunto de la sanción que se le impuso al general Lino Oviedo estando de retiro o justicia militar. Sí. Imagínense la magnitud de esos casos. Y lo resolvió la Corte empleando, digamos, un mecanismo legislativo de reciente entrada en vigor, que es la Ley 609/95, que organiza el funcionamiento de la Corte, que traía ya en esa misma ley el artículo 19, que generaba una sujeción de la Corte al Poder Legislativo. Y esa ley establecía la posibilidad de que se resolviese en pleno o en salas. Y lejos de la especulación política se resolvieron casi todos esos fallos en el pleno de la Corte. Es decir, resolvieron los 9 miembros, los 9 ministros. Eso hace a la calidad del producto. Claro. Gracias a las personas que estaban ahí, ¿verdad? Yo digo... Mucha gente de nivel. Mucha gente buena. Sí. Porque eso también pasó cuando descubrieron los archivos del horror. Del terror. O del terror. Pero eso fue antes, ¿Verdad? ¿En qué año? 92.
92, Sí. pero también con una nueva... No, yo no. Todavía no. Sí, algunos. Algunos ya Estamos estaban. con cambio, sí. Estaba como presidente el doctor Correa. Porque, no, Ya pero está bien, fue José después de la Correa. Constitución, ¿verdad? No, fue No, de antes. la fue nueva. antes. ¿Antes? La nueva constitución entra en vigor el 20 de junio del año 1992 y reemplaza la constitución de 1967, que era la constitución que permitió la reelección reelección. indefinida del general Stroessner. ¿Y esto los archivos cuándo se descubren exactamente? La realidad fue diciembre del 92. Fue el año de la. El mismo año año de la Sí, constituyente. fue el año de la Constitución, sí. Porque yo recuerdo cuando vino acá esta persona que nos habló sobre eso. ¿Te acuerdas? Sí, el juez. El juez. Sí. Cuando vino José acá, Agustín Fernández. Agustín Agustín Fernández, él nos habló que gracias a esa constitución y que habían puesto Claro, ya estaba vigente una el nueva habeas- figura, el habeas el data, habeas data, La acción de habeas data. y que promovió también- Martín exacto. Almada. Y también nos habló sobre la gente que estaba en La Corte en Suprema. la Corte Suprema. Sí. Relató que al día siguiente, temprano, llega a la oficina y es llamado por el presidente de la Corte y estaba acompañado de Irala Burgos. Y le piden qué es lo que pasó, un relato de lo que pasó, porque están todos sorprendidos, ¿verdad? De lo que comenzaron a encontrar. documentos que empezaron a saltar y la prensa publicaba. Y relata todo él, ¿verdad? Todo, cómo vino, ¿verdad? Surge Todo a el partir de una proceso. data, ¿verdad? De Martín Almada y así va, y llega hasta ese archivo grandioso y recibe el apoyo de Correa y de Irala Burgos. Adelante, siga. O sea, fue un espaldarazo a su labor y también a todo ese proceso que estábamos viviendo. Claro, pero lo importante es lo que ese apoyo significó un paso muy importante en la historia de la democracia paraguaya. Porque si no hubiese sucedido eso, si no se hubiesen encontrado esos documentos, hoy hubiese dicho, ¿y qué documentos hay? O se hubiera escondido. O se hubiese escondido. Se hubiera escondido. Sin O se hubiese embargo, negado. Sí, eso claro. es un elemento vivo de lo que fue la dictadura, de lo que fueron todos esos años innoble para un país como el nuestro, ¿verdad? Pero cabe mencionar que eran verdaderos maestros los que estaban, o al menos la mayoría, Ah, sí. como miembros de la A Corte eso Suprema mismo de Justicia. Lo que estás diciendo, Rubén, es exactamente lo que yo estoy pensando, por eso le preguntaba a él, ¿verdad? Sí. ¿Por qué fue decayendo el nivel de composición de esa corte, Nicolás, a tu criterio? Bueno, a mi criterio, yo enfoco el estudio en el libro de los fallos que se Claro. dieron desde el año 95 al 2000, porque me parecieron los críticos y los mejores, los que pueden ser estudiados y pueden ser reexaminados, sobre todo por la gente joven, la gente que está en la facultad. Es muy importante eso, doctor, ¿eh? ¿Verdad? Muy importante. Fíjense que en esta mesa incluso estamos rememorando y ya comienza, digamos, un proceso de reformular las ideas, ¿verdad? Pero en el año 2003, el conflicto sobre la inamovilidad de los ministros de la Corte, que está dado por la vigencia del artículo 19 de la Ley 609, en la que el legislativo se reserva el poder de nombrar a los ministros nuevamente al final de un periodo de 5 años. Termina con lo que Nicanor Duarte Frutos hace con la Corte Suprema de Justicia de ese año a través de los juicios políticos y descabeza por completo a la Corte. Son 7 ministros los que destituye, ¿verdad? ¿Y cómo pudo destituir él? Y por vía de juicio político. político. Porque en realidad, eso que usted pregunta, que me parece una pregunta extremadamente importante de responder, por lo menos con cierta exactitud, reflejaba en el año ya 1988, reflejaba ya una pugna entre el poder legislativo y el poder judicial. No hay que olvidar que aquí el verdadero tirano, digamos, por decirlo de una manera coloquial, Sí, es el legislativo. el legislativo, estoy de acuerdo con usted. Bueno, y ese legislativo es el que se quería y se quiso arrogar en aquel entonces la facultad de designar a los ministros al antojo político. Pero eso fue, digamos, purgado por estas resoluciones que acá están, ¿verdad?
entre ellas Jerónimo Iralaburu, que planteó la inconstitucionalidad contra el artículo 19, rescatando que los años por los cuales un ministro presta sus servicios es hasta la edad de jubilación, 75 años. Mientras que el legislativo entendía que solamente por 5 años y que tenía que ser nombrado cada 5 años, exactamente. Todo eso generó el conflicto que derivó en el conflicto grande del año 2003. Y es allí en donde yo creo que se produce la salida de los grandes ministros y vienen los ministros politizados. Sí. Politizados, digo yo, por depender de estructuras políticas, ¿verdad? De intereses políticos. Y es lo que tenemos hasta hoy, ¿verdad? No quiero hacer generalizaciones ni responsabilizar a personas en particular, pero la Corte bajó de nivel. Sí. Y hay muchas críticas, doctor, con respecto a lo que mencionás en el libro sobre la jurisprudencia constitucional, de las cosas resueltas por la Corte en aquella época. ¿O son aspectos mucho más positivos que negativos? Si se me pide una idea en la que se haga un balance, yo diría que hay mucho de positivo y poco de negativo. Los votos son emblemáticos, son basados en la mejor dogmática constitucional vigente, tienen una motivación acabada y apuntan al conflicto no, digamos, de manera sectorial, sino general. Es decir, los ministros de la Corte se reunían en pleno, es decir, los 9 ministros, y trataban el asunto de tal suerte que quedase como un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia y no sea un asunto de solamente la Sala Constitucional. Claro. Con ello no quiero decir que tenía menos calidad la Sala Constitucional, ¿verdad? Pero era ya un índice de la calidad con la que se enfocaba y la responsabilidad histórica que se tenía enfrente para hacer esas resoluciones. Con argumentos bien académicos y reales, no solamente, jurídicos. No solamente los argumentos, sino el periodo particular que se vivía, porque del año 95 al 2000, digamos, que se consolida, entre comillas, la democracia. Y esa es la razón que desencadena la crisis del año 2003 y por la que se deteriora el proceso constitucional, ¿verdad? Y todo con ello la consiguiente anarquía social, ¿verdad? Entre los casos más importantes, el caso de Oviedo, por ejemplo. ¿Qué podrías comentarnos sobre eso? Porque eso fue un momento muy tenso en la República. Fue un momento de mucha tensión, de un futuro incierto, me parece a mí, ¿verdad? Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Sí, mire, un balance no se puede hacer con un caso en particular, ¿verdad? No, claro. Sino por la suma de los componentes, ¿verdad? Y si me pide una opinión, yo diría la forma en que se resolvió el caso Lino César Oviedo rescató a la sociedad civil frente a la estructura militar que venía en forma, digamos, de reacción posterior al golpe del año 1989. Por eso me parece extremadamente importante. Sí, yo creo que después de eso, ¿verdad? No sé si decir el militarismo o los militares se quedaron totalmente, ya no intentaron ese golpe que parecían darlo, ¿verdad? Con Lino Oviedo, porque eso es lo que se pensaba. Volver otra vez a lo que fue antes del 89, donde la hegemonía militar y la hegemonía partidaria eran los elementos importantes del país, del Estado, del gobierno. Es así. Y fíjese que la estructura constitucional, el diseño constitucional anterior al 92, tenía fuerte énfasis en el poder ejecutivo y la concentración del poder en estos. Entonces, usted tiene toda la razón. Cuando la Corte se pronuncia decididamente
estableciendo que fue responsable el general Lino César Oviedo de desobedecer una orden dentro de la línea de la estructura militar, quedó efectivamente neutralizada la posibilidad de que, al menos sin violencia, Sí. pudiese otra vez protagonismo tomar la parte militar, ¿verdad? Sí. Doctor, me gustaría, yéndome al libro en forma específica, Sí. ¿cuánto tiempo, profesor, te llevó hurgar, investigar, analizar, buscar todos los elementos de resoluciones de la Corte Suprema? Y la segunda pregunta es, ¿para quiénes está dirigido este libro? Sí. Muy buena pregunta. Realmente el libro se genera a partir de un reenfoque en la Universidad Nacional, sobre todo en la Facultad de Derecho, la venida de una, en mi opinión, gran administradora como es la doctora Miriam Peña Candia, y abre un poco las puertas a las actualizaciones de lo que se debe estudiar en la facultad. Entonces yo presenté un proyecto de actualización del programa de estudio de la jurisprudencia, Que es una asignatura de que es derecho hoy. una asignatura hoy, ¿verdad? Que está como docente. de eso. Y yo estoy como docente en Ajá. esa asignatura. Y bueno, presenté un proyecto de actualización y puse todo lo que me parecía importante que los estudiantes manejasen para poder formarse una opinión personal y tomar decisiones individuales, no sujetas a influencias, sino conocer la estructura, el método y trabajarlo. Y bueno, pasaron algunos meses y súbitamente me avisaron que sí estaba aprobado el proyecto de actualización. Y un proyecto de actualización de estas dimensiones deja desactualizada toda la bibliografía, jurisprudencia, etcétera, la dogmática anterior, ¿verdad? Y verdaderamente tuve que hacerlo en 2 meses, Rápido. rápido. Entonces lo hice en 2 meses y sin ninguna duda hay una cuestión que debería ser siempre difundida. La Corte Suprema de Justicia desde el año 95 desarrolla un centro de investigaciones que está a cargo de una persona muy calificada que se llama Carmen Montanilla Civil, ella es doctora en Derecho, y compila los fallos judiciales. Y yo realmente en forma institucional lo Primera, dejo. segunda instancia, todo. Ajá. Todos los fallos de la Corte están, de la Corte. están como un servicio que presta la Corte Suprema de Justicia al ciudadano. Yeah. Cualquiera puede entrar a esos fallos y revisar. ¿A través de Acceso- internet o a través de internet. De internet. A través de internet. Se sea, sabe te poco. facilitó Ustedes bastante. solamente saben eso. Pero mire que No, es no, una broma. yo hace 2 años me enteré. Y entonces pude trabajar con el material de primera mano y con la ayuda de esta persona que me orientó cómo usar el sistema. Y la actualización contiene una lección que, digamos, que impone al estudiante tener que aprender a usar la herramienta. Claro. Pero esto no solamente emite, hay una crítica también a cada profesor sobre Ah, eso sí, claro, yo hago una formulación teórica sobre los conceptos de normas, Sí. ¿verdad? La estructura de las normas, orden jurídico. ¿Y cambio de dogmas? Lo que planteo realmente es nada más que una reflexión sobre los elementos que nos permiten un reexamen a partir de conocer la herramienta. Yeah. Y eso está dado por el Pacto de San José de Costa Rica del año 89, la Ley 1/89, la Constitución del 92, que es reflejo, y luego el cambio de paradigma a través de la Constitución que refleja el Pacto de San José de Costa Rica. Y eso es... Muchos elementos nuevos para ese momento. Sí. Yo creo que son Una elementos renovación. nuevos. Nicolás, recordaste que Nicanor Duarte Frutos habló, yo recuerdo, pulverizar, dijo, él utilizó ese término, pulverizar la Corte, ¿verdad? Le cuesta plata al Estado eso, porque uno de de los afectados recurrió a la Corte Interamericana de Derechos, 2 afectados. 2 afectados, uno ¿Quién ya era? falleció. Carlos Ríos. Fernández Gadea Gadea. Y Bonifacio Bonifacio Ríos. Ríos Agua. Ríos. Que ganó finalmente en su juicio contra el Estado, Sí, ¿verdad? sí.
Bueno, aparte que le cuesta mucha plata al Estado, lo que queda demostrado es que, por un lado, demostraste que la Corte le puso un freno al legislativo de que cada 5 años tenga que pasarse por el legislativo a ver si continúa o no en el cargo. Le puso un freno a eso, correcto. Pero siguieron imperando las cuestiones políticas para la designación de ministros de la Corte. Esa es una realidad. ¿Cuál sería el otro mecanismo para elegir a los más probos, a los más capaces para integrar ese máximo tribunal? Bueno, primero hay un dato importante, ¿verdad? Yo hice el juicio político, la defensa del juicio político del señor Carlos Fernández Gadea, y realmente terminó el año pasado el juicio. Y fue obligado el Estado a indemnizar, ¿verdad? Y la estructura de la Constitución, ¿por qué permite que continúen los vicios? Es porque la Corte Suprema de Justicia actual, ni la anterior, digamos, no toma las herramientas con que cuenta para desvincularse de la influencia política. ¿Cómo? A través del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura. Los dos órganos que se llaman extrapoderes en realidad son poderes dependientes del poder legislativo. Sí. Es una extensión del legislativo. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? El sistema está generando jueces a la medida de los políticos. Y cuando digamos que existe una discrepancia entre el político y el técnico en derecho, prevalece el político a través de su herramienta de sanción, que es el jurado de enjuiciamiento. Llegó un momento tan lamentable ese jurado cuando era manejado por González Daer. Sí, fue de lo más denigrante que pudo haber. Y sigue parece las secuelas de ese. No, por supuesto, no sacaba fácilmente, ¿verdad? Yo creo que siguiendo por la pregunta que vos hiciste, ¿verdad? Pues, sí que la Corte depende de un poder del hay Estado. Hay influencia ¿verdad? política. Lo que hay es influencia. Lo que hay, exacto. Hay una influencia. Bueno, sí. En principio tiene que ser independiente. Llamémosle como quiera ser, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Cómo uno pueden tener vuelo propio entonces? Mire. No sé si estoy diciendo algo pero absolutamente pertinente me parece el punto, la pregunta. El jurado y el jurado de enjuiciamiento de magistrados y el Consejo de la Magistratura tienen una composición de 8 miembros con mayoría política. Sí. Entonces, las decisiones no son técnico-jurisdiccionales, sino que son políticas. Fíjese que en el caso del jurado de enjuiciamiento de magistrados, el sistema de juzgamiento a los magistrados es inquisitivo. El jurado puede perseguir de oficio y persigue de oficio y juzga a través de un fiscal que la ley dice que puede ser nombrado por el mismo jurado siendo su funcionario del jurado. Entonces, un fiscal inquisidor que depende del cuerpo del órgano que investiga, se forma ya una opinión y luego resuelve. Pero eso es algo malsano. No puedo yo entender eso, ¿verdad? Y mire, yo no soy abogado, sinceramente le digo, pero me parece a mí que eso está subordinado a todo. ¿Te imaginas que sería el secretario más o menos el que está? Fíjese, yo dije la vez pasada en una entrevista, hace un tiempo ya, ¿verdad?, que cuando el presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, se congratulaba de haber tenido un buen desempeño en su gestión en la presidencia, yo decía, no tiene que congratularse, porque los de su peso realmente son los del Congreso, el legislativo. Y él lo que hubiese hecho es trabajar en pro de liberar a los magistrados de la persecución, declarando la inconstitucionalidad de la ley de enjuiciamiento a los magistrados. Eso debería haber hecho y eso es lo que tiene que hacer. Entonces, si la Corte Suprema de Justicia no asume su rol a través de su instrumento de control al exceso legislativo, que es la inconstitucionalidad, vamos a seguir iguales. Vamos a seguir igual. No hay persona que pueda con la estructura, hay que pagar la hipoteca a fin de mes. Sí. Doctor, además de tu labor como docente hoy en la Universidad Nacional de Asunción y de tu libro expuesto,
¿Cuál es el fuero de actividad habitual en tu labor profesional de abogado? Bueno, mire, voy a hacer una confesión, ¿verdad? Hay un espacio que media entre el pronunciamiento de segunda instancia e ingreso a la corte de los casos judiciales. No. Cuando se llega a segunda instancia, por lo general, se hace un filtrado a través de las garantías constitucionales y se verifica si hubo o no conducta constitucional. Exacto, transgresión a la Constitución. Bueno, yo trabajo en esa área. Me conecto, digamos que, o me proporcionan trabajo los colegas cuando llegan a esa instancia, si es que me necesitan, ¿verdad? Y hago también penal, ¿verdad? Es un trabajo fino. Sí. Arduo, pero y muy delicado. Y sí. Y aparte penal. Parte penal, sí, señor. Yo tengo ganas de preguntarle algo, no sé si está dentro. Rápido porque se nos va el tiempo. ¿En serio? Dale, soltá. Lo en Bururú, ¿qué va a pasar? Dentro de un proceso complicadísimo va a ser. Mire, la cuestión de la inmunidad Eso, a eso me refería. tiene... La doble inmunidad que también está... no, en este caso no, No. sino en el otro. Pero vamos nomás al que estábamos hablando, sí. Comprimido porque se nos va el tiempo. Sí, no, es simple, ¿verdad? La interpretación literal es la que debe aplicarse. Ahora, esa interpretación literal dice que las elecciones son las que determinan la condición de inmunidad. Y las elecciones concluyeron a las 0 horas Sí. del día 30 de abril. Entonces la inmunidad opera a partir de ese instante. ¿Por qué? Porque el tema de la inmunidad es un resabio, un residuo de lo que constituía la lucha entre el monarca y los parlamentarios en Inglaterra. Pero ahí cabe la pregunta, ¿y cómo si no se sabía quiénes eran las personas electas por el pueblo? Bueno, y ahí va el punto. Hay Pues. 800 personas. A las 0 horas se terminó el proceso eleccionario y comienza el juzgamiento De las actas. Sí. Y así como se cerró las votaciones, también se acaba el programa. Sí, Nicolás, te la agradecemos respuesta. No, sí, te agradecemos muchas muchísimo. Te vamos a tener que invitar otro día, ¿no? Porque realmente es ¿Cómo apasionante. Muchas gracias por tu presencia esta noche. Gracias a ustedes Gracias, por doctor. invitarme. Felicitaciones por Muchas el libro. gracias, doctor. Gracias. Y nosotros Muchas nos gracias. despedimos hasta el próximo jueves a las 21:30 acá en Unión TV cuando regresemos con La Noche Menos Pensada. Hasta el jueves.